Para finalizar el programa, contamos con la presencia del Ayuntamiento de Sagunto, que nos presenta su nuevo proyecto comercial dedicado a los más pequeños para sensibilizarlos en el mercado tradicional. Acordaros de decírselo a los papás, ¿eh? Venga, cada una de ellas. Venga, El Ajuntament de Sagunt ha decidit impulsar el mercat municipal i per aquest motiu ha portat fins ací quasi un centenar de xiquets per intentar inculcar-los un consum responsable i saludable. Lo que pasa es que mucha gente un poquito más mayor que vosotros tampoco lo sabe ya. Por ello se lo explico a todos, a los mayores y a los pequeños. ¿Ves? Son las manitas de los cerdos, ¿ves? ¿Las veis las manitas? Manitas. ¿De dónde surge esta iniciativa de traer de excursión a los niños al mercado de Puerto de Sagunt? Bueno, pues para ser sincero, la verdad es que ya el año pasado hubo un colegio que nos comentó la idea de venir a visitar el mercado y en coordinación con la presidenta, con Claudia, organizamos una visita para una clase concreta de un colegio. Pero la idea, la verdad, es que fue tan exitosa y resultó tan divertida que pensamos que qué mejor manera de promocionar el mercado, cosa que hasta ahora no había una campaña exclusiva para los mercados municipales, no se había hecho nunca. Era una buena idea que fuera exclusiva para los mercados municipales, implicando a los más pequeños, por varias razones. Por un lado, porque viniendo los niños pequeños, al final lo comentan y pueden venir sus padres, sus abuelitos y las personas de su entorno. Pero por otro lado, que también resultaba muy interesante ir inculcando la existencia de los mercados, la venta en los mercados a las futuras generaciones, si queremos que los mercados sigan viviendo. Pero también, por otro motivo más, es que sepan el tipo de productos que se venden en los mercados y los niños tengan la iniciativa de, cuando sean más mayores, o tengan el conocimiento de comprar comida saludable, frutas, verduras, que sepan, conozcan la carne, el pescado, y qué mejor sitio que los mercados municipales, donde hay un producto fresco, hay un producto de calidad y a un precio muy competitivo. Claudia, ¿quién ha disfrutado más, los niños o tú, repartiendo chuchería? Yo, desde luego, porque a mí los chiquillos me gustan mucho y cuando los veo venir alegran mucho, porque solamente el ruido que se arma aquí dentro, es las voces de ellos, es que dan mucha alegría, los niños dan mucha alegría. La venta está muy baja, entonces necesitamos que el ayuntamiento nos inyecte y nos pegue un empujón hacia adelante con ayuda nuestra para tirar para adelante, porque si no, el mercado al final terminarán mal, no este, sino todos los de toda España. Claudia, ¿crees que los niños han captado la indirecta? ¿Crees que van a salir de aquí? Tienen 5 años, está claro que es pronto, pero ¿algo les ha quedado para que dentro de unos años sean ellos los que les digan a su madre, vamos al mercado, sean ellos mismos los que vengan al mercado a comprar? Yo creo que sí, porque les he visto que se lo han pasado muy bien, han disfrutado muchísimo, cuando han llegado les hemos hecho una bienvenida que yo creo que no se lo esperaban, porque eso de aplaudirles se han quedado muy impactados, entonces son cosas que las recordarán por eso, porque son cosas que no se las esperan, entonces eso es lo que uno recuerda cuando es pequeño. Los productos recién cortados y los productos recién puestos son mucho mejor, no llevan inyecciones de ninguna clase ni nada. Y el trato, luego el trato del cliente, tenemos un trato del cliente que nos gusta hablar con las personas, nos cuentan sus problemas, les atendemos, es que somos todos, somos vendedores, somos amigos, somos compañeros y nos solidarizamos con toda la gente. ¿Has comprado muchas cosas? Sí. ¿Sí? Vale, pues enséñame a ver algo. ¿Qué llevas ahí dentro? A ver, llevas... Saco yo, ¿vale? ¿Esto qué es? Una pera. Una pera. ¿Y llevas...? Ah, solo has comprado peras. ¿Te ha gustado comprar? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado comprar? A ver tú ¿cómo te llamas? Joy. ¿Cómo?
Yo. Vale, a ver, ábreme la bolsa y muéstrame qué llevas en el plátanos y chucherías. Y de lo que llevas en la bolsa, ¿qué es lo que más te gustan? ¿Los plátanos o las chucherías? Los plátanos. ¿Ah, sí? ¿Te los vas a comer todos? ¿Te ha gustado comprar aquí en el mercado del puerto? ¿Sí? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. A ver, enséñame, ¿qué llevas? Uy, tú también llevas plátanos. ¿Y chucherías también llevas? Sí. ¿Y de entre los plátanos y las chucherías, qué es lo que más te gusta? Los plátanos. Uy, también, qué bien. Uy, tú vas muy cargado, ¿eh? ¿Chuches también llevas? Sí. ¿Y qué te gusta más, la lechuga o las chuches? Las chuches. ¿Tú cómo te llamas? Lucía. Lucía, enséñame, ¿qué llevas en la bolsa? Lechuga. ¿También llevas chuches? Sí. Es que nadie me dice lo de las chuches, todos me decís la verdura. Y entre la lechuga y las chuches, ¿qué es lo que más te gusta? La lechuga. ¿También? Oye, pues qué bien. ¿Te lo estás pasando bien hoy en el mercado? Sí. ¿Habías venido ya alguna vez a comprar? ¿No? A ver, enséñame, ¿qué llevas en la bolsa? Uy, también llevas plátanos. Los 22 céntimos. A ver, la bolsa de los 90. A ver, el plato, la bolsa. Toma, campeón. Vale, muy bien. Oye, muy buena compra has hecho, ¿eh? 92. Sí, ahora te lo vas a dar. Eso es lo que le cobras. Otro. Lo tiene. ¿Plátano? Vale. 94 céntimos. Y yo creo que es una muy buena experiencia y una buena idea de Concha y toda la gente de mercados, porque haces que entren aquí, que se acostumbren, que lo vean, que sepan lo que hay, que se lo cuenten a sus padres, que es lo que hemos dicho antes, que les apetezca repetir, que los sábados les digan vamos al mercado, y ellos con su euro han hecho todos una compra muy inteligente. Bueno, también los regalitos que les ha dado, si no todos hubieran ido directamente a las chucherías, pero bueno, yo creo que está muy bien, es una buena iniciativa. Y bueno, se nos están apuntando colegios por un tubo y seguro que van a tener mucha alegría el resto de semanas que quedan de curso. Alfredo, impulsar la economía local en este caso sería un juego de niños. No, parece que está muy complicadito. Está muy complicadito y la verdad es que hacen falta medidas muy importantes, pero tienen que venir muy desde arriba. Llevamos mucho tiempo dejándolo pasar, dejando transcurrir y haciéndose el problema cada vez más grande. ¿Qué es más difícil, venir a comprar con 30 niños? ¿Cuántos? ¿75? Venir a comprar. Sí. Venir a comprar con 75 niños o un pleno. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más complicado? Todo es relativamente sencillo. Al final esto es una alegría y los plenos son también una alegría, porque resulta que estás gestionando las cosas que importan a toda la gente, e independientemente que sea más o menos complicado o difícil. Yo estoy feliz de poder tener la oportunidad de poder dirigirlos desde la silla del alcalde y poder llevar adelante iniciativas que yo creo que son muy importantes para todos los ciudadanos. Y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos informándoles de las últimas novedades comerciales de la provincia de Valencia. Y recuerden, compren en el comercio local, porque todos salimos ganando. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one